que le ofrece al trabajador, ya que, pues como lo dijo anteriormente la compañera, no tiene ninguna fecha de expiración. Esta estabilidad laboral pues se hace más patente con la medida del tiempo, pues ya que cada vez que pasa el tiempo de vinculación va a ser más alta la indemnización. Cuando se trata cuando despiden a la persona por una razón injusta. La que sigue. La terminación del contrato a término indefinido, pues al no pactarse una fecha cierta de terminación del contrato, se dice que no se puede terminar por efecto del paso del tiempo, sino que ya sea por decisión voluntaria, ya sea del trabajador como de la persona que da el trabajo, ya sea con justificación o no. Y pues también por reconocimiento de la pensión del trabajador. El contrato de trabajo no tiene fecha de expiración, no significa que no puede ser finalizado. Pues todo contrato se puede finalizar por el empleador en cualquier momento, siguiendo como las leyes que se requieren. La ¿Listo? que sigue, sí. Bueno, el contrato como término definido, como lo dice mi compañero, si lo termina el trabajador, tiene que avisarle como un mes de anticipación. Si lo termina el empleador, tiene dos opciones. Buscar causales justas, que está en el artículo 62 del Código Sustantivo de Trabajo, y si no las tiene, optar por la indignación de despido de justa causa. Este es un contrato que dicen que es muy garantizado y genera más estabilidad en los trabajadores. Ahora les vamos a explicar como tal el contrato. Tenemos un contrato y vamos a irlo explicando paso a paso cómo se ejecuta este contrato y qué características tiene y qué se lleva a cabo como tal. ¿Le puedes dar un poquito de zoom, porfa? Claro, profe. Ahí. Sí, ahí está bien. Listo, pero entonces pues ahí está el contrato de término indefinido. Pues principalmente se encuentra pues el nombre del empleador, el domicilio de la empresa, pues el nombre de la trabajadora, que es quien va a ingresar, la cédula, la dirección, un teléfono, lugar, fecha de nacimiento, nacionalidad y el cargo, la EPS y el ARL. Esto pues son todos los datos tanto del empleador como la persona que va a trabajar. Más abajo podemos encontrar la segunda parte, que es donde se llega como al pacto, donde pues otra vez se repiten los mismos datos, el nombre de la empleadora, pues, su número de cédula, de qué ciudad, nos dice pues a qué empresa se encuentra ella pues trabajando, y más abajito podemos observar que se encuentra pues el empleador también, el nombre, su cédula, su lugar como su residencia. Aquí podemos encontrar, dice que el empleador contrata los servicios personales del trabajador y este se obliga. Entonces en esta parte dan como a conocer como las obligaciones que tiene el trabajador dentro de esta empresa. Entonces en la A dice: a poner el servicio del empleador toda su capacidad normal de trabajo en forma exclusiva en el desempeño de las funciones propias del oficio mencionado y en las labores anexas y complementarias del mismo. En la B nos dice: a no prestar directa ni indirectamente servicios laborales a otros empleadores ni a trabajar por cuenta propia en el mismo oficio. Entonces, pues esto nos quiere decir que, o sea, como que la comprometen a solo trabajar con la entidad que la está contratando, y pues de que no puede pues trabajar por otras partes o por medio de ella. En la segunda parte dice: las partes declaran que en el presente contrato se entienden incorporadas en lo pertinente las disposiciones legales que regulan las relaciones entre la empresa y sus trabajadores.
en especial las del contrato de trabajo para el oficio que se suscribe, fuera de las obligaciones consignadas en el reglamento de trabajo, de higiene y de seguridad industrial de la empresa. La tercera parte dice, en relación con la actividad propia del empleado, este se le ejecutará dentro de las siguientes modalidades que implican claras obligaciones para el empleado. Tales obligaciones son guardar absoluta reserva, salvo autorización expresa de la empresa, ejecutar por sí mismo las funciones asignadas y cumplir estrictamente las instrucciones. Como te lo dije anteriormente, entonces le dan como a conocer todas las obligaciones que tiene ella con la empresa. Cuidar permanentemente los intereses, instalaciones, muebles y equipos de oficina, de cómputo, enseres, vehículos, maquinaria, herramientas, materias primas y material de empaque. Dedicar la totalidad de su jornada de trabajo a cumplir a cabalidad con las funciones establecidas de acuerdo al cargo. Utilizar única y exclusivamente los medios magnéticos de información como herramienta de trabajo, no para ocio o extracción laboral. También podemos encontrar conservar completa armonía y comprensión con los clientes, proveedores, autoridades de vigilancia y control con sus superiores y compañeros de trabajo. Avisar oportunamente y por escrito a la empresa todo cambio en su dirección, teléfono o ciudad de residencia. También, asimismo como se encuentran las obligaciones, pues también están las prohibiciones que debe tener el trabajador, en los cuales está ejecutar actividades diferentes a las propias de su oficio en horas de trabajo, pedir o recibir dinero de los clientes de la empresa y darles un destino diferente a ellos o no entregarlo a su debida oportunidad en la oficina de la empresa. Los retrasos reiterados en la iniciación de la jornada de trabajo sin justa causa que lo amerite. Y que en esta última parte pues dice que nos habla como de la remuneración, que se dice que es un salario básico mensual de 1.000.000 de pesos. Dice, dentro de este pago se encuentra incluida la remuneración de los descansos dominicales y festivos que se tratan en los capítulos 1 y 2 del Código Sustantivo de Trabajo. Bueno, ahora les voy a hablar como tipo de remuneraciones que existen. La primera queda incluido que el pago de los servicios que el trabajador se obliga a realizar durante el tiempo estipulado del presente contrato. Segundo, si el trabajador prestara su servicio en día dominical o festivo, sin previa autorización por escrito del empleador, no tendrá derecho a reclamar remuneraciones alguna por este día. Párrafo tercero, el empleador no suministra ninguna clase de salario en especie. Cuarto, quiere decir que si el trabajador tiene alguna deuda de tipo económico con el empleador puede realizar la deducción del salario del trabajador. Quinta, quiere decir que cualquier utilidad que reciba el trabajador de parte de su empleador no hará parte del salario. Y el párrafo primero, quiere decir que algo parecido al anterior, que cualquier beneficio que el empleador otorgue al empleado no hará parte ni del salario ni las obligaciones oficiales que debe cumplir el empleador. Pagos que constituyen al salario y cuáles no. Sexto, es todo trabajo supletorio en horas extras y todo trabajo en día domingo, festivos, en los que legalmente debe concederse descanso, se remunerará conforme a la ley, así como las correspondientes recargas nocturnas. El empleador debe autorizar previamente por escrito. Cuando se presente de manera imprevista o inaplazable, deberá ejecutarse o darse cuenta por escrito o verbal a la mayor brevedad. El empleador no reconocerá trabajo supletorio si no es autorizado previamente. Séptimo. El trabajador se obliga a trabajar la jornada ordinaria en los turnos y dentro de las horas señaladas por el empleador. Puede hacer ajustes como le estipule conveniente. En esta dice la IUS variandi, quiere decir que la facultad que tiene el empleador de variar o modificar unilateralmente las condiciones iniciales del contrato de trabajo. Por el acuerdo de las partes podrán repartirse las horas de la jornada ordinaria en la forma prevista en el artículo 164 del Código Sustantivo del Trabajo. Teniendo en cuenta esto, que los tiempos de descanso entre las secciones de la jornada no se computan dentro de la misma,
según el artículo de 167. Asimismo, el empleador y el trabajador podrán acordar que la jornada semanal de 48 horas se realice mediante jornadas diarias flexibles de trabajo, distribuidas en máximo 6 días a la semana. Se puede trabajar mínimo 4 horas continuas y hasta 10 horas diarias sin contar supletorios. Si no se accede a las 48 horas y no se accede a la jornada ordinaria de 6 a.m. a 10 p.m., no se puede cobrar los supletorios. Octava, este contrato es un contrato a término indefinido. A partir de ahí dan una fecha, el mes y eso, y permanecerá mientras subsistan las causas que dieron origen a este contrato. Párrafo 2. Los primeros 2 meses del presente contrato se consideran como periodo de prueba y por consiguiente cualquiera de las partes termina el contrato unilateralmente en cualquier momento durante dicho periodo. El periodo de prueba, dice, se puede hacer por justas causas para dar por terminado el contrato unilateralmente por las partes del artículo 7 del decreto del 2351 de 1965. Partes del empleador, la falta que para el efecto se califique como graves, que incumpla el reglamento interno o cláusulas adicionales en el presente contrato. Décima. Dice, cláusulas de confidencialidad en el trabajador. Se obliga a guardar absoluta reserva de la información, documentación de la cual llegará a tener conocimiento en cumplimiento de las funciones para las cuales fue contratado. En especial, no entrar a divulgar a terceros, salvo autorización previa y expresa de la gerencia, información calificada por el empleador como confidencial, reservada o estratégica. No poder ninguna circunstancia revelar información personal, natural o jurídica que afecte los intereses del empleador durante su permanencia en el cargo ni después de su retiro. Donde incumpla como tal una norma de estas, se puede incluir a acciones legales pertinentes consagradas para la protección de esta clase de información. Décimo. Este contrato ha sido redactado estrictamente de acuerdo a la ley, la jurisprudencia y será interpretado de buena fe y en consonancia con el Código Sustantivo de Trabajo, cuyo objeto definido en el artículo 1 es lograr la justicia de las relaciones entre empleador y trabajadores dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social. En la 12ª habla como el presente contrato reemplaza en su integridad y sin efecto cualquier otro contrato verbal o escrito celebrado. Aquí nos quiere decir que aunque haya un contrato anteriormente que haya sido verbal o escrito, ya queda eliminado y se hace con acuerdo a estas modificaciones ya de este contrato. Se coloca la fecha y en la parte de abajo ya va la firma del empleador y del trabajador como tal. El RIT que aparece aquí quiere decir como los mecanismos de identificación, ubicación, clasificación de las contribuyentes del impuesto de industria y comercio, avisos y eso. Eso es como tal el contrato de término indefinido. Gracias. Muy bien, es un buen trabajo. Ahora sí, teniendo en cuenta ese tipo de contrato a término indefinido, ¿qué ventajas tiene para el empleador vincular a sus empleados con este tipo de contrato? La pregunta, profe. Acaban de exponer sobre un contrato a término indefinido, ¿no? La pregunta es ¿qué ventajas tiene para el empleador contratar a sus empleados con este tipo de contrato? Que el empleador tiene, dijo, la estabilidad real por el tiempo, puede manejar un poco más el tiempo, pactar como tal, lo que decía que manejan como la IUS, que como trabajan 4 horas, pero cumplen a la semana con la cantidad de horas que son, pero pueden trabajar 4 horas y así ir reponiendo. También pueden tener, dijo, como unos salarios adicionales. Si trabajan, dijo, después de las 10 de la noche o otros trabajos como tal en la casa o festivo y eso,
¿Cuenta con eso? No, pero ese sería el empleado, el empleador. ¿Qué ventajas traería contratar a sus empleados con este tipo de contrato? El profe, pues dice que otorga credibilidad a la organización, pues con la cual retiene el capital humano más valioso. Sí, muy bien. Digamos, es una forma de darle estabilidad a los trabajadores, es una forma de comprometerlos con la empresa, ¿no? Entonces, no está, digamos, el empleado preocupado, pues, por porque se le vence su contrato, sino que ya sabe que tiene un compromiso con la empresa que debe cumplir. Entonces, digamos, un contrato a término indefinido también le da cierta estabilidad al trabajador y esa estabilidad también le da un compromiso con la empresa. Muy bien. Listo, profe, gracias. María Fernanda y Camilo. Ahí se ve. Sí, señor. Y ahora, espera, pruebo una cosa. Entonces, nuevamente, buenas tardes. Aquí ya me conocen, me llamo Camilo Santiago Mamián Muñoz y junto con mi compañera María Fernanda Ipia Alzate vamos a exponer el tema que se denomina contrato a término fijo que fue asignado. Y bueno, empezamos por la definición, que es de contrato de trabajo en el cual el trabajador y empleador estipulan un término fijo para la realización de una actividad personal por parte del primero en favor del segundo, que debe constar siempre por escrito su duración, según el artículo 46 del Código Sustantivo de Trabajo. No puede ser mayor a 3 años, pero se puede renovar indefinidamente por un término que en ningún caso supere a los 3 años. Lo que quiere, por así decirlo, es un puesto de trabajo temporal, no es permanente como el contrato a término indefinido. Y que, claro, es posible renovar por medio de papeleo, por así decirlo, pero pues no se puede superar a los 3 años. Bueno, María Fernanda. Bueno, parece que no está. Bueno, entonces, característica, que ya son como, más que todo reglas, ¿no? Que es de que el contrato a término fijo está regulado por el artículo 46, como ya he dicho, del Código Sustantivo de Trabajo, que señala estas reglas, que dice que el contrato de trabajo a término fijo debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser superior a 3 años, pero como ya he dicho, pues es renovable indefinidamente. Si antes de la fecha de vencimiento del término estipulado ninguna de las partes se avisa por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato con una antelación no inferior a 30 días. Este se entenderá renovado por un periodo igual al inicialmente pactado y así sucesivamente. En esta última regla, pues nos hace tener en cuenta que la renovación del contrato debe ser con 30 días de anticipación. Es decir, no es como que tú puedes esperar hasta último momento, hasta tu último día de trabajo para poder renovar. No, en ese caso ya no sería posible, por así decirlo. Y pues también
de lo de duración máxima, que el contrato de trabajo a término fijo tiene una duración máxima de 3 años, vuelvo y digo, y pues vuelvo y digo, puede ser renovado. Ujú. Lo que decía, que es decir, de que no se puede firmar un contrato a término fijo de 4 años, pero de 3 años se puede renovar o prorrogar por un año por el mismo tiempo. Lo que quiere decir de que el empleado solo está hasta cierto periodo y no es permanente. Lo cual esto es como no tan agradable para alguna persona, por así decirlo. Aquí pues vuelvo y reitero que debe ser por escrito. Si bien el contrato de trabajo puede ser por escrito o verbal, para el caso de los contratos a término fijo. La ley se señala taxativamente que estos deben ser por escrito, de lo contrario se entenderá indefinido. Puesto que el contrato de trabajo a término fijo debe existir la certeza de su duración. Esta solo tendrá en la medida que exista un documento con valor probatorio que permita identificar plenamente la fecha de extinción del contrato. Ahora aquí hablando de la renovación, o sea, ¿qué se debe hacer para poder renovarlo? Como bien lo dice la norma, puede ser renovado indefinidamente sin que esto se convierta en un contrato a término indefinido. Las partes son libres de renovar o no el contrato, aunque excepcionalmente la renovación es obligatoria en algunos trabajadores que gozan de estabilidad laboral reforzada. En este caso, que es la renovación cuya dirección es inferior a un año, se trata que cuando el contrato es inferior a un año solo se puede renovar por 3 periodos iguales o inferiores, y a partir de la cuarta renovación, la duración no puede ser inferior a un año. Esa renovación mínima de un año es automática desde que la cuarta renovación, si es que las partes guardan silencio al respecto. Ahora tenemos el caso de que una notificación para no renovar, que debemos tener en cuenta que si el empleado no desea renovar el contrato de trabajo, que le notifique pues al empleador una antelación de 30 días de que pues ya no, como que no quiere seguir en ese trabajo, porque pues si no lo hace el contrato se entiende como renovado por un periodo igual al que existía. La contabilización de los días de preaviso es un asunto fundamental, pues de hacer con un día menos de lo exigido, el contrato se considera renovado automáticamente. Y ahora pues, ¿cuántas veces es posible renovar? Un contrato pues de trabajo a fijo se puede renovar indefinidad de veces, sin que por ello se convierta en un contrato indefinido. El término máximo para el que se puede firmar un contrato a término fijo es de 3 años, pero se puede renovar X cantidad de veces, es decir, indefinidamente por un término igual o inferior al periodo inicial. Si el periodo inicial fue menor a un año, la renovación puede incluso ser por un tiempo superior sin que exceda el límite de los 3 años. Y pues ya llegamos a la parte que es de terminación del contrato, que el contrato de trabajo de duración definida termina cuando el plazo pactado en él expire, o sea, cuando termina, cuando las dos partes voluntariamente acuerden la terminación o cuando una de las partes decida terminarlo con o sin justa causa. Por así decirlo, que lo eche. Y aquí pues, no, mi intención es como mostrar un formato de contrato de término fijo, solo que aquí lo titula modelo de contrato de plazo fijo, que menciona todos los datos que se requieren para la formulación de este tipo de contratos. Acá pues nuevamente tenemos otro ejemplo que dice nombre del empleador, domicilio del empleador, nombre del trabajador. Pero esto pues quiero mostrarlo desde acá, que está como un poco más, se ve un poco mejor. Pero este pues sí ya habla específicamente del contrato individual de trabajo a término fijo inferior a un año. Como decía, que es nombre del empleador, domicilio del empleador, nombre del trabajador, o sea, el empleador el que contrata, el trabajador pues es el que va a aceptar el trabajo, la dirección del trabajador, lugar, fecha de nacimiento, nacionalidad, la identificación, oficio, salario, horario y periodo de pago, ciudad donde ha sido contratado, lugar donde se empeñará, fecha de iniciación y qué día vence. Y aquí pues tenemos como unos requisitos o derechos o obligaciones que tiene tanto el empleador como
como el trabajador, que dice cédula de ciudadanía. Y acá pues continúa y la idea pues no es ponerme a leer esto porque ¿para qué? Y aquí, por ejemplo, pues esto que marca en rojo que dice en los contratos a término fijo, el periodo de prueba no podrá ser superior a la quinta parte del término inicialmente pactado, sin exceder de 2 meses. Y acá, pues, representante legal, la firma del empleador y la firma del trabajador y también unos testigos. Ya, no sé qué le pasó a la compañera Mafe. Muy bien. María Fernanda, ¿estás ahí? Creo que se le fue la red, profe. Ahí volvió. María Fernanda. Sí, profe. ¿Qué te pasó? Sino que tengo problemas o sea, estaba acá conectada y no me dejaba conectarme. Bueno, muy bien. De acuerdo al contrato que acaban de exponer, para el dueño de la empresa, ¿qué ventajas tiene contratar a su personal con este tipo de contrato? María Pues, Fernanda. No, María Fernanda. Profe, ¿me escucha? Sí. ¿Me repites, por favor? De acuerdo al contrato que acaban de exponer, ¿qué ventajas tiene para el dueño de la empresa, el empleador, contratar a su personal con este tipo de contrato? Pues una de las ventajas sería que no se tiene que, pues si se hace el contrato, que es a un máximo de 3 años, pues no tiene que estar renovándolo pues a cada rato, sino que se puede ya renovar pues a los 3 años, ya sea por el mismo tiempo o por menos. También pues es desde ahí tiene el que, pues eso, ya es algo como fijo, como la misma palabra pues lo dice. Entonces tendría algo así pues sin remuneración. A ver, Camilo. Pues no sé si esto que voy a mencionar sea una ventaja como tal. Sería que el empleador pruebe, por así decirlo, pruebe con varios trabajadores y decir de que este trabajador sí me resultó bueno y el otro pues me resultó como que no me rendía. Pero también pues yo lo veo más como una desventaja en realidad porque si se tiene un trabajador que sí rinde, que hace un buen trabajo, que siempre pues cumple con los requisitos como ser puntual y de ser bien determinado para la presentación de sus deberes, el empleador pues pierde a ese trabajador bueno, porque pues va a decir, de pronto puede pensar de que donde yo consiga un trabajador así de bueno o incluso mejor, porque pues está también eso de que pues algunos son mejores que otros y así. Ahí sería también en cuanto a la experiencia, pues ya que alguien pues si tienen un contrato a término fijo, pues toda esa experiencia que van a ganar en esos 3 años, eh, pues va ganando pues como terreno en el campo laboral en que se encuentre. Y pues desventaja del trabajador como tal, de que si él no se puede permitir como que decir llegar al tal punto de pensar de que esa va a ser su zona de confort, ¿no? Porque solo tiene hasta un máximo de 3 años de estar ahí.
después se tiene que ir. Bueno, muy bien. Este es uno de los contratos más comunes que vemos en la mayoría de empresas, ¿no? Los contratos a término fijo. Son muy pocas las empresas que contratan a término indefinido. Entonces, alguna ventaja le han de ver los empleadores a contratar su personal con este tipo de contrato. Una de los puntos que ellos tienen en cuenta es que al contratar personal a término indefinido, las indemnizaciones por pago, en caso de que hayan despidos, pues son bastante altas, ¿no? Las indemnizaciones y las multas que tienen que pagar. Entonces, por eso la mayoría de empleadores pues ven este tipo de contrato como una alternativa. Tiene sus pros y tiene sus contras, como ya Camilo y María Fernanda nos acaban de exponer. Pero pues sí es uno de los más utilizados en cuanto a la contratación de personal. Bueno, muy bien. Y pues lo que te decía, la peor parte es cuando dicen recorte de personal. Eso también es como muy maluco, la verdad. Sí, señor. Entonces, sí, en el caso de que por alguna circunstancia se presente un recorte de personal, pues teniendo un personal contratado a término fijo, pues la indemnización no sería tan alta comparándolo con trabajadores que tiene a término indefinido, ¿no? Bueno. Lisset y Alex Fernando. Sí, profe. Ya presento. Alex, ¿estás por ahí de pronto? Sí, estoy aquí. Ah, ok. Listo. Bueno, buenas tardes. Nosotros vamos a exponer lo que es el contrato de obra con mi compañero Alex Fernando Paz. Buenas tardes para todos, compañeros. Pues empezamos con la introducción, ¿no? Los documentos contractuales son instrumentos técnicos jurídicos que regulan la responsabilidad legal de un proyecto. El propósito de las obras contractuales es abarcar los materiales desde la mano de obra, equipo, herramientas de acuerdo a las normas técnicas de la construcción. Como objetivo tenemos principalmente, en este caso, tenemos como el contrato de obra civil, ¿no? Entonces, en este caso, el primer objetivo es el de siempre aparecer lo que se va a construir, ¿no? Las características y el lugar donde se va a realizar. Tenemos como concepto como tal, como general, ¿qué es un contrato? Constituye prácticamente como una persona empleadora, digamos como tal, como ejemplo, digamos el patrón y que contrata a alguien, ¿no? Eso es prácticamente como generalmente. Ya como tal ya más metiéndonos más enfoque al tema como tal, es el contrato de obra civil, ¿no? Un contrato de construcción es un documento utilizado para sentar las bases de acuerdo entre dos partes. Las partes que pueden intervenir en este tipo de contratos son personas morales o físicas. Lo usual es que haga entre empresas dedicadas a la construcción de obras o instituciones privadas o gubernamentales. Pues en este caso, el contrato de nosotros nos dice que el contrato de obra civil es un contrato regulado por el Código Civil mediante el cual el contratante encarga al contratista para que se construya una obra civil o realice una actividad.
Puntos a considerar. En este caso, se hace una respectiva planificación antes de formalizar como el contrato como tal, teniendo en cuenta estas actividades como determinar el estatus actual de la organización, predicciones de lo que se puede acontecer en el futuro, establecimiento de objetivos y metas que se deben ser alcanzados, y así sucesivamente como va aquí en la orden, pero como tal, antes de esto tenemos una organización, ¿no? La organización principalmente es una división de trabajo y responsabilidades que se da mediante la planeación. Para esto tenemos como una identificación del trabajo a realizar, la división del trabajo a realizar, una agrupación y definición de los puestos. Tenemos también la proporción, los recursos necesarios y la asignación de grado de autoridad. Después de eso manejaremos lo que es la integración, que es la determinación de las necesidades de personal y asegurar su disponibilidad para la ejecución del trabajo. ¿A través de qué? Esto se hace a través de un análisis como previo para conocer la capacitación del personal que se requiere. También tendremos como un reclutamiento o selección para identificar las personas que van a trabajar en la empresa. Tenemos lo que es la dirección, que se considera como la responsabilidad absoluta sobre la coordinación de los recursos humanos y el capital de una empresa. Y como tal tenemos al final el control, que se refiere prácticamente al rendimiento y a la obtención de una buena objetivo se hace con el fin de tener una buena función de control para asegurar un cumplimiento efectivo de los objetivos. Como tal tenemos como ejemplo para optimizar lo que es los recursos, el tiempo, la calidad y la cantidad. Bueno, por acá tenemos los tipos del contrato de obra. Tenemos lo que es precios unitarios, precio alzado, contrato a costo plus, contrato de obra pública por administración delegada y concesiones o BOAT. En precios unitarios, el contratista debe realizar los cálculos de costo de cada unidad independientemente y evaluar aproximadamente el valor global de las obras. Lo que es precio alzado, el contratista se compromete a construir un proyecto por una cantidad fijada, pero no importan pues como los contratiempos o trabajos adicionales no previstos. Los riesgos de errores del proyecto son asumidos por el contratista, que deben realizar un estudio completo de la obra. El contrato a costo plus consiste en establecer el precio de acuerdo con el costo de la obra de construcción. Aunque si no se logra desarrollar, pues el contratista es indemnizado con un porcentaje del costo del trabajo en compensación por sus servicios. El contrato de obra pública por una administración delegada, pues se delega la administración de obra al contratista, pagándole la totalidad de los gastos de construcción del proyecto. La programación, presupuesto, diseño y construcción son controlados pues por un equipo de profesionales. En cuanto a concesiones o BOAT, pues se contrata a una concesionaria para que financie y brinde pues el servicio de diseño, construcción y operación de la obra. El beneficio para la concesionaria proviene de los pagos que efectúan los usuarios. Las características. El contrato finaliza al finalizar la obra contratada. Pues este tipo de contrato posee una característica muy especial, es que si bien la duración exacta del mismo no se establece en el documento, ¿no? El plazo de culminación pues no es incierto, ya que se encuentra fijado por la naturaleza del servicio que sea contratada por ambas partes, ¿no?
Un ejemplo de esto podría ser la contratación de un obrero para la construcción de un puente, donde pues no se sabe o no se puede estipular la fecha exacta de la terminación del contrato. La segunda característica no requiere preaviso para su terminación. Al no haber una determinada como fecha para culminar el trabajo, no hay como cabida para tener una buena como una culminación de la relación laboral. La tercera, no se puede prorrogar o renovar. No se admite ni la prórroga ni la renovación, es decir, que una vez terminada la obra o labor para la cual fue contratada la persona, o en este caso sería el obrero, el contrato expirará, y digamos que si tenemos como una obra similar a la que ya se terminó, pues hay que hacer un nuevo, digamos, liquidar y hacer un nuevo contrato. Lo que debe llevar un contrato de obra. Aquí tenemos pues unas características que son el título, el cuerpo del contrato, el objeto, fecha de iniciación, fecha de entrega, materiales, valor de materiales, herramientas, valor del contrato, forma de pago, pólizas y sanción por incumplimiento. Estas características pueden variar, podrían ser más o menos dependiendo del contrato que se va a realizar o de la obra. Pues. Tenemos el modelo. El modelo del contrato, pues lo primero es colocar como el título de contrato de obra como tal, más grande, con un texto pues más grande que el otro. Seguiríamos con el cuerpo del contrato y que dice entre los suscritos de una parte del señor, aquí va el nombre del dueño del predio, mayor y vecino de la ciudad D, se escribe la ciudad que es vecino, identificado con las cédulas de ciudadanía, ahí podría colocar el número y de pronto en letras, quien adelante se denominará el contratante. Y por otra parte, el señor, aquí sería el contratista, mayor y vecino de la ciudad de, se pondría la ciudad, y también seguiríamos con el número de identificación. Luego tenemos el objeto, que sería lo primero, y es donde se va a hacer el proyecto y lo que se va a realizar. Aquí se va a colocar lo que se va a hacer, desde pintura, construcción, etcétera. En segundo, tenemos lo que es la fecha de iniciación. Pues se refiere a cuando se va a ejecutar la obra y pues se puede colocar en números o en letras. Es importante pues llenar estos espacios que no queden vacíos. También tercero, la fecha de entrega, que igual que en el anterior punto, pues se haría lo mismo, solo que con la fecha de finalización de la obra. Cuarto, materiales. En esta etapa pues, se describen los materiales y especificaciones técnicas del proyecto. Sexto, tenemos las herramientas. Las herramientas, pues el contratista utilizará sus propias herramientas y equipos, al igual que si utiliza un subcontratante o ayudantes. Y serán pues por su propia cuenta. Séptimo. Aquí también, antes de seguir, en el valor de materiales podemos hacer un presupuesto donde va la descripción como del ítem, unidades unidades y el precio, el valor de la unidad y el precio total. Continuando pues con la forma de pago. Pues depende de cómo han llegado los acuerdos entre las dos partes, entre el contratista y el contratante, por lo que los porcentajes pueden variar. En la novena son como las pólizas, cláusula optativa según el valor del contrato. En décima tenemos la sanción por incumplimiento.
Esta parte será entre las dos personas que van a acordar esa sanción si uno le incumple al otro. Obviamente, el que incumple es el que paga esta sanción. Puede ser un porcentaje del valor del contrato o de un monto acordado. Por acá tenemos una conclusión. Pues en sí, pues este contrato es donde se contrata a una persona de esta forma para que realice una labor establecida. En su vinculación, ya sea con una empresa o con una persona natural, irá hasta el día en que termine el proyecto. Y como ya lo hemos mencionado, pues lo que se puede hacer en este tipo de contratos son construir carreteras, estructuras o eléctricos, hasta un propio edificio, entre otros. Por otra parte, pues el que se obliga a ejecutar la obra se denomina contratista y el que encomienda la obra o contrata el servicio y se obliga a pagar el precio se denomina comitente o contratante. Y por acá, por aquí teníamos también pues como el modelo, ya como desde otro punto de vista, con sus objetos, lo del presupuesto, que decía que tenía el ítem, la descripción, la unidad, como respaldo pues del costo, las obligaciones del contratista, otras obligaciones, la supervisión. Como lo dije, estas características pues pueden variar dependiendo del contrato. Listo, profe, eso sería. Gracias. ¿Me escuchan? Te oímos, esa máquina, la podadora. Sí, qué pena con ustedes, están podando por aquí cerca. Bueno, entonces los compañeros expusieron un contrato de obra. Hay una diferencia entre un contrato civil y un contrato laboral. Estábamos viendo lo que nos expusieron los compañeros es un contrato civil. Hay una gran diferencia, ¿no?, entre un contrato civil y un contrato laboral. El contrato civil no le genera al que lo contrata la obligación de pagarle las prestaciones sociales. Un contrato laboral de obra sí lo obliga a pagarle. Entonces, lo que nos presentaron los compañeros es un contrato civil. Entonces, digamos, ahí se fueron por ese lado. En el caso de contratación, o sea, se contrata a una persona para que haga determinada labor y se le, digamos, se hace un acuerdo de contrato civil de obra. Entonces, la persona que digamos, se encarga de la obra, se compromete a las personas que va a contratar a pagarles todo lo concerniente a la seguridad social y a las prestaciones sociales. Cuando se habla de contrato de obra laboral, es decir, se contrata a una persona para hacer cierta labor, entonces ya el empleador ya está obligado a pagarle la seguridad social y las prestaciones sociales. Digamos que por ahí era la exposición. Entonces, pero bueno, estuvo muy buena la exposición. Lo que no me quedó claro fue en la primera parte de su exposición, donde habla que el contrato se lo puede firmar o se lo puede contratar con personas morales o físicas. No sé a qué se referían con eso. Morales o físicas. Profe, pues la verdad,
Ahí lo que entendí era que estas personas pues pueden ser, o sea, una persona puede contratar a otra pues para que le haga este tipo de labor. O, o también pues por medio de una empresa, no sé. Sí, es que no sé ahí o se les fue mal la palabra o no sé a qué se referían con eso. Entonces, digamos esto, que les sirva también de lección, que lean primero, ¿no? Lo que van a exponer, porque digamos, de pronto no era la palabra adecuada o no sé a qué se refieren cuando hacen esa comparación, ¿no? Que se puede hacer el contrato con personas morales o físicas. Entonces me llamó la atención ese término ahí. Entonces no sé a qué se refiere ese texto. Hola, Bueno, profe. hola. Qué pena, es que estaba ocupado, pero ya volví. Ah, eso es en el desarrollo del tema donde dice las partes que pueden intervenir en ese tipo de contrato, o sea, son personas, o sea, morales o físicas que tienen como esa cualidad, ¿no? Eso es como lo que quiero, o sea, como la característica de persona que hacen este contrato, ¿no? O sea, que firman el contrato, son personas que tienen un buen como planeamiento y ética para realizar ese tipo de contratos. Pero es que morales no tiene nada que ver con física, por eso es que, no sé, no me cuadra ahí esos dos términos. Es que dice morales o físicas, no sé. Sí, lo tengo como personas morales o físicas, Sí, por eso te preguntaba a qué se referían con personas morales o físicas. sino que yo lo tomo o prácticamente lo tomé como la característica que se le da a las personas que hacen el contrato, ¿no? Como esa cualidad que tienen. Bueno, es que una persona que no sea física se puede firmar un contrato. Es que no, es que es como gracioso ese término. Que Sí, tiene que ser entonces física la persona. Bueno, porque siempre se ha hablado de personas naturales y personas jurídicas, que ya son términos diferentes, ¿no? Naturales es una persona que no, prácticamente que no posee empresa y una persona jurídica ya es con una empresa. Entonces, cuando se firman contratos se puede hacer o con personas naturales o con personas jurídicas, pero es la primera vez que escucho con personas morales y físicas. A eso pues me refería. sí, señor. Bueno, muy bien. ¿Quién me falta? Cristian y Mar. Esteban. Sí, señora. Presenta mellizo. Ya voy, está cargando. Listo, bueno, en la pantalla. Soy el único que escucha a mellizo bajito. No, se oye bajo mellizo. Es que tengo problema de conexión, un poco. Ah, ok. ¿Me escuchan ahí mejor? Un poco mejor. ¿Presentan? Listo, puedes empezar. Listo, entonces, buenas tardes. Mi nombre es Marc Esteban Vallejo y con mi compañero Cristian Andrés Solano vamos a hablar acerca del contrato ocasional. Listo, avanza mellizo. Pues buenas tardes para todos. En primera instancia, damos una breve introducción acerca del contrato ocasional, tomando de primer tema el contrato de prestación de servicios, el cual se establece y se hace referencia en base de poder dar a conocer cada uno de los conceptos del contrato de trabajo ocasional, cada una de sus características y su tiempo de duración que contiene en él, las actividades que se desarrollan en dicho tipo de contrato y las diferentes labores habituales que se pueden desarrollar en una empresa. ¿Qué es un contrato de prestación de servicios?
Se establece en primera instancia que un contrato de prestación de servicios es la actividad independiente desarrollada, en la cual se dice que puede provenir de una persona que sea jurídica, con la que no existe un elemento de subordinación laboral o que dependa de una consciente potestad en la forma de compartir órdenes en el momento de desarrollar una ejecución en una labor contratada. Listo, seguimos con qué caracteriza el contrato por prestación de servicios. Se caracteriza porque es el contrato mediante el cual una persona normalmente o un especialista en algún área se obliga con respecto a otra a realizar una serie de servicios a cambio de un precio. Y es importante señalar que el pago del contrato es dirigido al cumplimiento de metas, horas, objetivos y proyectos. O sea, se le paga dependiendo a qué fines o cómo resulte el total de la obra o cómo se desempeña. En el tipo de qué es un contrato de prestación de servicios encontramos los fundamentos básicos de un contrato de prestación de servicios, en la que se establece que el contrato de prestación de servicio es aquel en el cual una persona se obliga a prestar un servicio personal a otra persona. Se tiene como propósito el fin de suplir actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de las entidades estatales, de una manera que se pretende desarrollar labores especializadas que no puedan ser asumidas por un personal de planta de determinadas empresas. Y se establece que presta el servicio se denomina trabajador, quien lo recibe y remunera empleador, y se establece que la remuneración cualquiera puede ser de un formato en forma de salario. Listo, seguimos con qué es el contrato ocasional. Cámbiame, Jesús. Dale así. El contrato ocasional es aquel por el medio del cual se desempeñan labores extraordinarias con la finalidad de cubrir necesidades del empleador, las cuales no pertenecen a las actividades rutinarias de la empresa en cumplimiento directo de su objeto social. Como quien dice, son necesidades por fuera de lo que ofrece la empresa y entonces se solucionan por un contrato ocasional. Y las características del contrato ocasional, que es que pueden ser verbal o escrito, deben relacionarse con actividades ajenas al objeto social del contratante y su duración nunca podrá ser mayor a 30 días. En él se establece que una de las principales características de este tipo de contrato sea como aquel trabajo de corta duración y no es mayor a un mes. En el desarrollo de sus labores se da de forma distinta a las actividades normales de un empleador. Se determina que si el trabajo se ejecuta en un largo lapso de tiempo, aunque ocurran interrupciones en una breve duración, se debe estimarse como un contrato que no sea de trabajo ocasional. Listo, seguimos con qué estipulaciones debe tener el contrato de trabajo ocasional. Cambia el menú. El contrato de trabajo ocasional debe contener las siguientes estipulaciones: lugar y fecha del contrato, individualización de las partes con indicación de la nacionalidad y fechas de nacimiento e ingreso del trabajador, determinación de la naturaleza de los servicios y el lugar o ciudad en el que haya de presentarse, monto, forma y periodo de pago de la remuneración acordada y duración, distribución de la jornada de trabajo, salvo que la empresa existiere en el sistema de trabajo por turno, caso en el cual se está a lo dispuesto en el reglamento interno. También debe tener el plazo del contrato, duración, causales objetivas de terminación, causales originadas en la voluntad del trabajador, causales originadas en la voluntad de ambas partes y causales originadas en la voluntad del empleador. Se establece cuando se da un contrato ocasional. Se comprende que los trabajadores ocasionales o en un contrato ocasional en Colombia se establece que determinado trabajador establece la forma de prestar una labor orientada a satisfacer las necesidades extraordinarias de una empresa o lugar establecido, en tal forma que el desarrollo de esta actividad se establezca en un breve lapso de tiempo que no puede exceder al de un mes. En la temporalidad y la precariedad de la vinculación debe concurrir con la naturaleza de la actividad en cuanto a la finalidad que ejecuta la empresa.
En sí, la labor de un trabajador ocasional responde a exigencias y necesidades momentáneas o extraordinarias de un empleador que justifican la brevedad de una vinculación. Listo, seguimos con qué significa el contrato ocasional. Este tipo de contratos, por naturaleza, de ninguna manera representará estabilidad laboral en el mismo, ni derecho adquirido por la emisión de un nombramiento permanente, pudiendo darse por terminado en cualquier momento, lo cual podrá constar el texto de los respectivos contratos. Encontramos ventajas y desventajas de un contrato ocasional. En primer lugar, encontramos desventajas. Se establece la flexibilidad que tendrá el trabajador, es la clave en este tipo de acuerdos. Puede tomarse en un tiempo libre entre asignaciones y puede tomar el punto de partida donde considere correcto y cómodo. Este tipo de contratos no comprometen al empleador a pagar o gestionar cosas tales como la nómina, vacaciones pagas, seguro de salud, entre otras responsabilidades administrativas. Listo, seguimos con las desventajas. Una desventaja es que la empresa tiene una amplia posibilidad de tener trabajadores eventuales que no cuentan con el talento necesario para el trabajo. Esto puede afectar directamente el resultado del trabajo en los momentos críticos. Y otra desventaja es que el trabajo podría no verse materializado si él mismo necesita de los ingresos. Es un riesgo que afecta a ambas partes. En conclusión, este contenido se detalla paso a paso con cada uno de los elementos de este contrato ocasional, empezando por cada una de sus definiciones de contratos, la forma en que se desarrollan sus sistemas, la forma en que se hablan y se componen cada uno de los contratos con el fin de dar a comprender detalladamente las bases de este tipo de contratos. Del lado de acá encontramos un contrato de trabajo ocasional en el que pues, anteriormente mencionamos en la presentación, el cual se comparecen ante tanto el empleado como el empleador una serie de como antecedentes los cuales deben estar de acuerdo entre ambas partes. En primera instancia se encuentran los antecedentes en el cual el empleador es el encargado de establecer la intención de las necesidades emergentes que se necesitan desarrollar y se contrata dicho servicio de personales a un trabajador en el cual se desempeña en una conformidad ante la ley. Y se establece que los reglamentos internos de las disposiciones generales y órdenes se establecen en forma que imparte al empleador o empleadora con sus representantes. ¿Vale? En segunda, el objeto, el trabajador o la persona se compromete con el empleador a prestar sus servicios lícitos y personales con el empleador en la clase de trabajo acordado que consiste en, pues, no sé, en cualquier tipo de trabajo para lo cual declara los términos de conocimientos y capacidades necesarias. O sea, que debe ser capacitado o debe tener algún título que diga que puede hacer la labor que se le pide. En tercer lugar encontramos la remuneración, el cual se establece que el empleador pagará al trabajador por la ejecución de la obra contratada en una remuneración convenida con un mutuo acuerdo de una suma establecida. El empleador reconocerá también al trabajador las obligaciones sociales y los demás beneficios establecidos en la legislación ecuatoriana. Pues, tomamos este tipo de contrato. En la cuarta, la duración. Por tratarse de servicios ocasionales de naturaleza precaria y extraordinaria debido a necesidades emergentes, el presente contrato rige por el tiempo señalado en las especificaciones iniciales, pues que ya dimos, que no excede de 30 días, en el cual el trabajador deberá concluir la labor contratada. Vencido este plazo, la relación laboral termina sin necesidad de notificación alguna. Debe basarse pues con alguna norma. Y el presente contrato por su naturaleza no está sujeto a la estabilidad mínima conforme a lo establecido en el artículo 14 del Código de Trabajo. La relación laboral concluirá con la finalización de plazo sin necesidad de notificación o cualquier otra formalidad. Sin embargo, este contrato podrá terminar anticipadamente por voluntad de las partes o por las causales establecidas en el Código de Trabajo. En quinto lugar, se encuentra el lugar de trabajo donde se desarrolla o desempeñan las funciones del empleado, las cuales ha sido contratado en un tipo de ciudad o departamento y con cada uno de sus respectivos conceptos.
En la sexta tenemos las obligaciones del trabajador y empleador. En lo que respecta a las obligaciones, derechos y provisiones del empleador y trabajador, estos se sujetan estrictamente a los dispuestos en el Código de Trabajo en su capítulo 4, de las obligaciones del empleador y del trabajador, a más de las estipuladas en este contrato. Se consideran como faltas graves del trabajador y por tanto suficientes para dar por terminada la relación laboral. En séptimo lugar encontramos la legislación aplicable, que se establece una norma que en todo lo no previsto en este contrato, cuyas modalidades especiales la reconocen y se cesan entre ambas partes, estas se sujetan a un código de trabajo. En octavo lugar tenemos la jurisdicción y competencia. En caso de susciparse y de discrepancias en la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato, y cuando no fuere posible llegar a un acuerdo amistoso entre las partes, estas se someterán a los jueces competentes del lugar en el que este contrato ha sido celebrado, así como a los procedimientos laborales determinados por la ley. En noveno lugar y último, se establece la suscripción en la cual las partes entre empleador y empleado se ratifican en todas y cada una de las cláusulas procedentes y para constancia en plena validez de lo estipulado, firman ese contrato en original y 2 ejemplares de igual tenor, con un valor establecido igual y en una ciudad de departamento en un día, mes y año establecido, el cual firma el empleador y el trabajador. Listo, profesor. Gracias. ¿En qué ocasiones se firmaría un contrato ocasional? Perdón, pues ahí la redundancia. Profe, pues depende, ¿Por ¿no? qué Digamos, motivo? podría ser cuando no pertenece o algo que no sea directamente relacionado con la empresa, ¿no? Podría ser un trabajador, no sé, por aparte que necesita hacer algún arreglo dentro de la empresa o necesita sacar facturas de algo o contabilidad de algo, no sé, algo que no tenga que ver directo con la empresa y que simplemente se genera para ese trabajo y que sea de corto plazo. Bueno, por lo general, estos contratos ocasionales se firman es con personas que vienen a hacer reemplazos, ¿no? A la empresa. Personas, digamos, sobre todo licencias de maternidad que son, pues, son casi de 3 meses, de pronto periodos de vacaciones. Entonces, estos de, digamos, periodos cortos de 15 días, de 3 meses, entonces se firman estos contratos ocasionales para, pues, para pues, reemplazar a la persona que salió a vacaciones o que está en periodo de licencia. Hicieron como una mezcla ahí de un contrato de prestación de servicios y un contrato ocasional. Son completamente diferentes. Ustedes hablan de contrato de prestación de servicios y un contrato ocasional. Son 2 contratos muy diferentes. El contrato de prestación de servicios es un contrato civil y un contrato ocasional es laboral, hay un vínculo laboral. Y si hay un vínculo laboral, por lo tanto, un vínculo laboral genera prestaciones sociales y genera el pago de salud, pensión y riesgos. O sea que no está exento. Ahí tienen un error en la presentación. O sea, si usted firma, si usted contrata a una persona, si sea por 15 días o por un mes o por 2 meses, se obliga usted como empleador a pagarle las prestaciones sociales y la seguridad social. Está obligado el empleador a pagarle. Cuando se firma un contrato civil, un contrato civil de prestación de servicios, no está obligado el empleador a pagar prestaciones de servicio. Ni prestaciones sociales, ni seguridad social. Entonces, mi pregunta es, si yo fuera empleador, pues, si no estoy obligada a pagar prestaciones ni seguridad social, entonces puedo tener a todos mis trabajadores con contratos de prestación de servicios. No, profe, no se podría tener. ¿Por qué? Pues ya que se determina que cada persona que no tenga una empresa, pues debe establecer
cada uno de los parámetros y las actividades que va a realizar cada uno de ellos, ¿no? Y pues, como usted lo dice, garantizarle la seguridad a cada uno de sus empleados. Depende también de la duración que vaya a tener el empleado en la empresa, ¿no? O qué cargo vaya a tomar. No, pero es que se pueden hacer contratos de prestación de servicio de 1 año, 2 años. Se puede hacer. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que eso quiero que vean. ¿Cuál es la diferencia? Puedo contratar yo hacer un contrato con prestación de servicios. Y puedo, digamos, contratar a los trabajadores con un contrato laboral. El contrato laboral me obliga a mí a pagar prestaciones sociales y seguridad social. El contrato de prestación de servicios no me obliga. Tiene que el trabajador pagarlos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿cuándo contrato yo con prestación de servicios y cuándo hago con mis empleados un contrato laboral? Para todos. ¿Cómo era la pregunta, profe? Disculpa. Tenemos, los compañeros al principio nos pusieron contrato de prestación de servicios. Cuando yo firmo con un trabajador un contrato de prestación de servicios, yo como dueña de la empresa no estoy obligado ni a pagarle prestaciones sociales ni seguridad social, sino que tiene que el mismo trabajador pagarlo. Y entonces yo como dueña de la empresa, ¿cuándo decido contratar con prestación de servicios y contratar con contratos laborales? O sea, ¿por qué si digamos que me da esa ventaja el contrato de prestación de servicios de no tener que pagarles, les hago un contrato laboral? Profe, depende del tipo de empresa que se vaya a contratar. Explícalo, ¿cómo? Pues digamos, depende del riesgo que genere el trabajo, ¿no? Podría ser. O cómo tenga pautadas las normas o lo que vaya a hacer Pues, dentro de la empresa. Haz de cuenta una empresa, ustedes, digamos, ya salen delineantes y montan su oficina. Entonces tienen, digamos, varios contratos para trámites de licencia, para entrega de planos. Claro. Entonces. Pero yo que ahí no sería necesaria la prestación de servicios, ¿no? Mientras que en otra empresa que, digamos, tenga que ver con distribución, no sé, material o no sé, una empresa que tenga que ver con trabajo físico, o sea, físico duro. Como una instalación eléctrica. Ajá, algo así, pues tendría que tener prestación de servicios para que, pues si pasa algún accidente, lo cubra. No, pero es que también en tu empresa, si sea una oficina, puede tener algún accidente, un corto. Pues póngale que por alguna circunstancia hubo una subida de luz y estaba él ploteando y tuvo una descarga, se murió. Y entonces, o sea, el hecho de que trabajen en una oficina no lo exime de un accidente. O sea, la pregunta es, ¿contratarían ustedes con una oficina para, digamos, sacar licencias de construcción con contratos laborales o con contratos de prestación de servicio? Con contrato laboral tienen que pagarle todo. Con contrato de prestación de servicio es el trabajador el que paga. Entonces, ¿cuándo me obliga a mí la ley a hacer un contrato un contrato laboral y cuándo me obliga o cuándo me autoriza a mí a hacer un contrato de prestación de servicio? Pues yo lo que diría, y sí ya depende del presupuesto que tenga la empresa. Si está en la capacidad de pagar esos servicios para el trabajador.
No, es que no, o sea, si no tiene la capacidad, tampoco lo exime. O sea, si tú contratas a la persona y por alguna circunstancia se accidentó ahí en la empresa, tú como dueño tienes que correr con los gastos. Entonces, el de prestación de servicios, ahí sí me confundí. Bueno, eso es lo que quiero que lo tengan claro, que hay dos clases de contratos. El contrato laboral y el contrato civil. El contrato civil tiene que ver con el contrato de prestación de servicios. Muchas empresas, por no, digamos, ahorrarse ese gasto, les generan a sus trabajadores contratos de prestación de servicios. Cuando se firma con una empresa contrato de prestación de servicios, pues, digamos, la empresa no está obligada a pagarles ni prestaciones sociales ni seguridad social. Pero si tiene un contrato laboral, está obligada a pagarle la prestación de servicios y la seguridad social. Entonces, ¿cuándo firmo yo un contrato laboral y cuándo firmo yo un contrato civil? En la clase anterior les había dicho que hay 3 condiciones para que se genere un contrato laboral, ¿no? ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran esas condiciones para que se genere un contrato laboral? ¿Se olvidaron? Cuando hay un jefe, cuando hay subordinación, es decir, que hay, digamos, el dueño de la empresa se convierte en jefe de la persona que está contratando. El otro requisito es que hay un salario, es decir, él hace su trabajo y yo le remunero mensualmente. Y la otra condición es que hay un horario de trabajo. Es decir, contrato a la persona y le digo, usted tiene que trabajar de 8 a 12 y de 2 a 6 y los sábados de 8 a 12, por ejemplo. Entonces, le asigno un horario de trabajo. Cuando hay esas 3 condiciones, decimos que se genera un contrato laboral. El contrato de prestación de servicios, a diferencia del contrato laboral, no hay una subordinación, es decir, que el trabajador está, digamos, ¿No tiene un horario? En libertad de hacer su trabajo cuando él, digamos, lo disponga. No va a tener un horario, no podemos exigirle un horario. Es decir, él verá en su tiempo cómo lo va a hacer. Y tercero, no va a haber tampoco una asignación salarial. Es decir, que él, si va a hacer un trabajo, digamos, le cobro por hacer una maqueta, por ejemplo, o por dibujar esos planos. Y a mí por todos esos planos me paga, póngale, 2 millones por hacer esos planos. Entonces, esos 2 millones tengo que yo pagárselos en el momento o en la firma del contrato, le doy un anticipo y al final del contrato le doy el resto. O sea, no le voy a dar ninguna asignación. Y él, digamos, tiene su libertad de hacerlos cuando él quiera y, digamos, se firma, digamos, un periodo de entrega y él verá cuándo los hace. Si quiere, trabaja en la noche, si quiere, va, si quiere, lo trabaja en su casa, si quiere, contrata otra persona que le ayude. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, si no necesito a alguien tenerlo ahí vigilado para revisarle, entonces, o la persona que, digamos, que contrate puede, o si necesito hacer otro trabajo, no lo puedo ocupar al señor de prestación porque él está específicamente contratada para cierta actividad. Y, digamos, a diferencia de un contrato laboral, pues puedo asignarle otras
actividades, puedo darle un horario de trabajo, tenerlo ahí todo el día y, digamos, si acabó temprano, puedo asignarle otras actividades y le estoy remunerando mensualmente. Esa es la diferencia. Entonces, ustedes, digamos, como empresarios, pues miren si lo que necesitan es un trabajador con un contrato laboral o un trabajador con un contrato de prestación de servicios. ¿Sí entendieron la diferencia? Sí, ahora sí, más clara. pero en esa modalidad de que el sujeto, pues no, como decías, que tiene cierto grado de libertad, ahí no es más propenso a ser despedido. Es que no va a ser despedido. Él no está contratado en la empresa. Ah, Él, digamos, se lo contrató para un trabajo, para hacer un trabajo. Él no hay vinculación laboral cuando hay un contrato de prestación de servicios. No hay vinculación. No está vinculado a la empresa. Entonces, si no está vinculado, no lo puedo despedir. O sea, él debe cumplir su contrato. pero, ¿y si no lo cumple, ahí sí? Si no lo cumple, pues obviamente si ya va, digamos, esos contratos pues vienen con cláusulas de multas, entonces tendrá que cumplir la multa, tendrá que pagar la multa. Pero, digamos, no hay vinculación laboral y él puede ir, puede no ir, o sea, un día decidió ir, otro día no decidió, y digamos, el dueño de la empresa no puede decirle nada porque esa persona no está vinculada laboralmente. ¿Listo? Listo, gracias, profe. Entonces, hay algunas empresas que contratan a sus trabajadores, digamos, por ahorrarse esas prestaciones sociales y esos, ¿qué? La seguridad social y la salud y la pensión. Por ahorrarse eso, contratan a sus trabajadores con un contrato de prestación de servicios, pero les pagan un salario, les asignan un horario y pues obviamente son el jefe de esas personas. Están, digamos, en caso de que la persona los llegue a demandar, tiene todas las de ganar el empleado. O sea, él demanda y puede demostrar que el contrato que estaba llevando a cabo era un contrato laboral. Y entonces, obviamente, tiene que indemnizarlo por todo eso, por todo, digamos, esos pagos que el empleador no le hizo. Entonces, hay que tener mucho cuidado también en el momento en que ustedes ya, digamos, si ya deciden hacer su empresa o a contratar a alguna persona, tener claro estos dos tipos de contrato, ¿no? Cuando los empleadores están obligados a pagar este tipo de prestaciones y este tipo de seguridad social. ¿Cuándo están obligados y cuándo no? Entonces, cuando se cumplen esas tres condiciones, el salario, la subordinación y el horario, se genera automáticamente un contrato laboral. Y si el trabajador demuestra que estaba cumpliendo horario, que tenía un jefe que le decía qué es lo que tiene que hacer y que recibía un salario mensual, pues fácilmente gana la demanda. Digamos, va a la oficina de trabajo, notifica y gana la demanda y obviamente las multas son bastante grandes. Entonces, para que tengan en cuenta cuando vayan a contratar. Bueno, ¿sí quedó claro lo de contratación? Sí, señora, sí quedó claro. Bueno, Correcto, muy, profe. muy bien. Natalia y Laura no llegaron. No, no están aquí. Bueno. Entonces vamos a ver un poquito de lo de control en la empresa.
¿Sí están mirando? Sí, vemos tu pantalla. Bueno, muy bien. Bueno, una vez que se definen los objetivos en una empresa, es necesario verificarlos, de qué manera vamos a ver si se cumplen o no. Se crea una empresa, creamos una empresa o iniciamos un proyecto cualquiera que sea, proyecto constructivo, un proyecto de empresa. A ese proyecto le vamos a dar unos objetivos. Entonces, para mirar si esos objetivos se están cumpliendo, es necesario realizar un control. Entonces, el control es un establecimiento de sistemas que permiten detectar errores, desviaciones, causas y soluciones de una manera expedita y económica. Es decir, que una vez que arranquemos con la ejecución de nuestro proyecto, es necesario que de alguna forma nosotros midamos si ese proyecto va por buen camino, si vamos a lograr los objetivos que nos proponemos. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que ese control debe ser de manera expedita, o sea, de manera rápida. Debemos, de pronto, si hay algún error, debemos detectarlo de manera rápida, y que a su vez este control debe ser económico, o sea, que no nos, digamos, que no vaya a generarnos gastos adicionales a ese proyecto. ¿Cuáles son las cualidades de un sistema de control eficiente? Una de las principales es la precisión, es decir, cuando realizamos el control, debe ser preciso, es decir, exactamente en el punto donde se generó el error. Debe ser oportuno, es decir, un error que se vaya estamos en una empresa de elaboración de planos. Se fue un error en la parte arquitectónica, nadie notó ese error, pasó a la de estructuras, pasó a los planos de instalaciones, pasó a coordinación y nadie ha detectado ese error. Entonces, ese error fue creciendo y en el momento, digamos, que en coordinación se dieron cuenta que había un error arquitectónico y volvió de nuevo a arquitectura. Entonces, arreglaron de arquitectura, tuvieron que reestructurar lo de estructuras y tuvieron que reestructurar, por ejemplo, lo de instalaciones. Entonces, eso es lo que dice que debe ser oportuno. Antes de salir los planos de arquitectura, debieron revisar y detectar ese error a tiempo, porque ese error implicó una pérdida de tiempo en todo ese proceso, ¿no? Entonces, a eso se refiere que debe ser oportuno. Debe ser económico, es decir, que no me genere más gastos adicionales al proyecto. A las mismas personas que trabajan, pongamos el arquitecto que está haciendo los diseños, los planos, y el delineante que está haciendo los planos arquitectónicos, que tengan la capacidad para detectar ellos mismos los errores, al igual que los estructurales y al igual que el que realiza las instalaciones. Debe ser flexible, es decir, que si hay cambios en la empresa, debe ir también acorde con esos cambios. Comprensión, es decir, que cualquier persona, así no esté vinculada a la empresa, pueda entender o pueda interpretar ese sistema de control que tiene implantada la empresa. Criterio razonable, es decir, que el sistema de control que vamos a instalar en nuestra empresa debe ser, digamos, no tan confuso, sino algo pues que pueda ser, pues, que cualquier persona de la empresa que lo pueda ver, lo pueda comprender.
Ubicación estratégica, es decir, vamos a poner ciertos puntos en la empresa para la detección temprana de errores. Hacer énfasis en la excepción, es decir, que digamos en todos los procesos que vamos a realizar en la empresa, no siempre que se presente el mismo error. O sea, tenemos en la empresa varios proyectos y siempre los proyectos van a presentar el mismo error. Entonces, un error debe ser de manera excepcional. Criterio múltiple. Consultar con el equipo de trabajo si, digamos, ese es un error o no, o podemos dejarlo pasar, o de qué manera podemos arreglarlo. Y lo más importante, ¿no? La acción correctiva. Es decir, que ese error que se presentó, de qué manera lo vamos a corregir y evitar que en futuros proyectos se vuelva a presentar. Uno de los controles que hay que tener en cuenta mucho en las empresas es el control de gestión. La gestión es la capacidad que tiene la organización de actuar y decidir con conocimiento de medir los riesgos posibles y aceptables que se puedan correr y determinar cuáles se pueden evitar y de manera que pueda sobrevivir al ambiente competitivo que impera en el medio. Para ello debe contar con un sistema de información que le proporcione los datos correctos y oportunos. La gestión en la empresa, pues como dicen, ahí es la capacidad que tiene la organización de actuar y decidir con conocimiento. Es necesario, ¿no? Es necesario realizar esos controles en la empresa para evitar que esos errores o esos procesos que pueden generar en cierta manera productos defectuosos, gastos innecesarios, pérdidas en la empresa, se presenten reiteradamente y, pues, por ende, puedan perjudicar a la empresa o puede hacer que la competencia, pues, coja ventaja de esos errores que tenemos en la empresa. Los objetivos del control de gestión. Asegurar la idoneidad y eficiencia de todo el personal involucrado. Eso es importante, o sea, que para evitar errores en la empresa, pues que cada persona que se compromete con un proceso, lo ejecute de la mejor manera. O sea, que las personas que vamos a contratar en la empresa sean idóneas para ese trabajo y tengan la suficiente responsabilidad para asumir ese cargo. Garantizar que se realice en forma permanente la verificación, evaluación y análisis de los resultados de la ejecución. Es decir, que el control debe ser permanente, ¿no? Para evitar que se presenten daños en cada uno de los procesos. Propender por el cumplimiento de los objetivos, meta y estrategias establecidas por la organización. Tenemos como meta los objetivos. Entonces, verificar si los objetivos de ese proyecto se están cumpliendo o no, y si no se están cumpliendo, ¿por qué no se están cumpliendo? Garantizar el mantenimiento y actualización de la información para que sea ágil y confiable. Se deben hacer encuestas, se deben hacer verificaciones, inventarios, y todo eso debe ser actualizado, o sea, no podemos basarnos en inventarios o en estadísticas de años pasados, sino que debe ser actualizado, permanente, para tener la información necesaria para evaluar cómo va la empresa. Proteger los recursos de la organización verificando su adecuada utilización, sobre todo bueno, todos los recursos de la empresa, sobre todo en empresas donde se manejan equipos, softwares, que son, ustedes mejor que nadie saben que son elementos delicados, susceptibles a ataques cibernéticos, a virus. Entonces, todo esto debe ser protegido. Prevenir los posibles errores que se puedan presentar en la organización.
Se debe fundamentar en datos reales. La frecuencia debe ser tal que permita identificar las desviaciones a tiempo y poder tomar las acciones correctivas. O sea, casi que todo el tiempo se deben realizar los controles para evitar que errores pasen de un sistema, de un proceso a otro. Se debe proyectar en el tiempo, se debe planear el control y la magnitud de la acción correctiva. Es decir, antes de iniciar el proyecto, se debe establecer cómo voy a hacer yo ese control, de qué manera voy a hacer ese control para evitar que se me presenten errores y para asegurarme que los objetivos se cumplan. Los controles deben ser dinámicos y evolucionar con el proceso. Es decir, si hay cambios en el proceso, pues esos controles también deben evolucionar. No puedo utilizar un control si ya el proceso ha cambiado. Entonces, tenemos aquí el ciclo de control. Tenemos arrancamos con la planificación, la ejecución del proyecto, la medición, ¿qué quiere decir? El control, o sea, medimos, elaboramos ¿qué quiere decir con eso? Medimos si el producto está saliendo de la calidad deseada, si está saliendo la cantidad deseada, si hasta ese punto, si hablamos, por ejemplo, de proyectos constructivos, si hasta ese punto se ha construido la cantidad de obra que se tenía proyectado. Ya una vez que medimos, evaluamos. Entonces, ¿qué hacemos en la evaluación? Verificamos si nuestro cronograma de obra se está cumpliendo y si en ese caso, si no se está cumpliendo, ¿cómo vamos a resolverlo? Entonces aquí, corregir o reforzar, es decir, ¿por qué hasta ese tiempo no, digamos, nos faltan construir muros, por ejemplo? Llevamos un proyecto constructivo y digamos que hasta esta fecha tendríamos que tener, digamos, el 80% de todos los muros. Hicimos la medición y llevamos el 40%. Entonces, primero, verificar por qué. ¿Cuál fue el error? ¿Por qué hasta esa fecha no se ha cumplido con el cronograma que decía que debía tener el 80% de los muros ya construidos? Si ya, digamos, se hizo una evaluación y se detectó el error, ya una vez que detectamos el error, hay que corregir, ¿no? Ya hay que actuar. En el caso de empresas constructoras, pues, ¿cómo actuamos? Pues hacemos jornadas más largas, podemos trabajar en la noche, podemos organizar actividades en festivos, vamos a trabajar domingos para cumplir nuestro proyecto. Es decir, si el proyecto debe entregarse, póngale en diciembre, entonces con retrasos que lo llevamos, entonces hay que implementar acciones correctivas para que ese proyecto lo podamos entregar a tiempo. Entonces, que pueden ser, lo que ya les dije, trabajos extras, horas extras, trabajos de domingos y festivos para corregir esos errores que se me están presentando en mi proyecto. ¿Cuál es el ciclo del control? Primero, cuando iniciamos nuestro proyecto, establecemos las normas y métodos para medir el desempeño. Tenemos nuestro proyecto y tenemos el método que vamos a utilizar para medir el desempeño. Medimos el desempeño y aquí decidimos
¿Corresponde al desempeño de las normas? Sí. O sea, ¿estamos por buen camino? ¿Estamos cumpliendo los objetivos? Sí. Y volvemos a hacer el ciclo. Si no, si decimos que no está cumpliendo, no estamos cumpliendo los objetivos, entonces hay que tomar medidas correctivas. ¿Corresponde a las normas? Sí. Y volvemos a hacer el ciclo. Volvemos a medir, volvemos a mirar si está cumpliendo o no. O sea, eso debe ser constante, debe ser un ciclo, eso de la medición. Las reglas prácticas para el control debe hacerse por etapas, objetivo por objetivo, y no pasar a otra etapa sin probar y consolidar la actual. Tenemos cierto proceso, digamos, en una empresa constructora, planos, debe hacerse un control a los planos. Ya una vez que pasaron los planos, su aprobación, su control, pasan a la etapa de ejecución. Empezamos también con controles dentro de la ejecución, ya acabamos lo de la ejecución y pasamos a la etapa de la comercialización. Entonces, allá van a tener otro tipo de controles para las ventas, ¿no? Para las ventas y posteriormente para la postventa. Fuerte implicación y participación de los directivos. Los directivos deben estar debidamente informados y vinculados al proceso de control. Debe contemplarse y conducirse como un verdadero cambio de cultura y no como un simple cambio de herramienta, ¿no? Eso es importante, ¿no? Pues cuando se habla de control, se habla, pues que a veces se da la idea de tener un supervisor que esté verificando que el trabajo lo estén haciendo bien. Y esa no es la idea, sino que cada uno de los trabajadores sea consciente de entregar un trabajo de calidad. O sea, que el mismo trabajador se haga un autocontrol, que se examine él y que sea consciente de que el trabajo debe entregarlo de forma correcta y de forma excelente. Por eso habla de un cambio de cultura. Pues comprometerse uno mismo con uno mismo para entregar un trabajo de calidad. No solo se trata de implantar un nuevo sistema, sino que además de crear procedimientos que en el futuro evolucionarán el sistema. Es decir, que ese proceso de control debe ser implantado y también ese proceso de control debe ser verificado. Si es verdad que como estoy haciendo el control en mi empresa me está funcionando y que debo cambiar para mejorarlo, ¿no? Constantemente. Se debe clarificar los papeles de las diferentes funciones, especialmente el de la contabilidad, gestión y las finanzas, ¿no? Sobre todo, estas partes donde se van a manejar dineros, pues deben ser, digamos, las partes donde más control debemos ejercer. Las adaptaciones de la organización deben tratarse con mayor pragmatismo, únicamente el cambio necesario. Si no, digamos, se presentó ciertos problemas en ciertas áreas de la empresa, pues digamos, la forma en que lo vamos a arreglar, pues es sencilla, pues vámonos por la parte sencilla, es lo que quiere decir, ¿no? O sea, únicamente hacer el cambio que es necesario, no vamos a inventar y vamos a reestructurar todo el área. O sea, si hay un error, pues arreglar ese error, ser prácticos en ese sistema, hacer lo más sencillo posible. Aprovechar las herramientas existentes en el mercado. Es más económico y menos arriesgado que diseñar. Entonces, si hay software con el que podemos hacer el control, si hay ciertos formatos con los que podemos hacer el control, pues utilicémoslos. No vamos a diseñar un software para hacer el control solo para mi empresa. Pues si ya hay en el mercado software que lo hacen, pues los utilizo. El sistema de información debe obedecer a las opciones organizativas y no a la empresa. O sea, la información debe ser para mi uso, no para
al contrario, o sea, la empresa debe estar al servicio de la información. Bueno, esto, control de materiales, es lo que tiene que ver con el almacén y ya es el tema para dentro de 8 días. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? No, yo en mi caso no tengo preguntas, profe. Quedan claros los temas. No, profe. Bueno, muy bien. Entonces, nos vemos dentro de 8 días. Vamos a ver lo concerniente al almacén. Vamos a hacer un pequeño taller, así que les pido el favor de que asistan todos. Vamos a hacerlo en clase y al final de la clase lo van a entregar. Y nos vemos dentro de 8 días, jóvenes. Vale, profe, muchas gracias. Buen resto de tarde. Profe, Muchas gracias. Dime. disculpa, ¿la presentación te la enviamos o la subimos? Sí, a ver, les voy a abrir un link en Unimayor Virtual para que la suban. ¿Listo? Listo, vale. Vale. Bueno, muchas gracias, jóvenes. Hasta luego, profesor. Gracias, profe. Hasta luego, Nos profe. vemos. Chao.